Así es que es muy importante identificar la diferencia entre ser un hacedor de paz y ser alguien que cuida guardar la paz. Pero nosotros tenemos que mantener la paz en nuestro interior y hacer lo necesario para que la paz sea implantada a nuestro alrededor. Por ejemplo, viene la adversidad. ¿Usted va a hacer un acuerdo con la adversidad? Viene la enfermedad o los síntomas. ¿Usted va a hacer un acuerdo y a estar en paz con la enfermedad? Viene la pobreza. ¿Usted va a entrar en acuerdo de paz con la pobreza? Viene la intimidación, los problemas, la contienda. ¿Usted va a entrar en un acuerdo de paz con la contienda, con la intimidación? De ninguna manera. Dice el Señor a Dios, dice el Señor en su palabra, someteos a Dios, es decir, entrar en ese acuerdo de paz con el Señor. Resistid al diablo, la enfermedad, la pobreza, los síntomas, la contienda, la escasez, el mal, y huirá de vosotros. Y entonces la paz de Cristo, que mora en ti, será implantada a tu alrededor, en tu familia, con los tuyos. Tú haz un acuerdo de paz con lo que Jesús ya te otorgó por gracia en la cruz del Calvario. Amén. Así es que debemos entender y saber que fuimos aceptados en Cristo Jesús el amado. Esto va también a permitir que nuestra paz permanezca en nosotros, porque el pecado no puede romper el acuerdo de paz que Dios hizo contigo en Cristo Jesús. Dice Efesios 6 que fuimos aceptos en el amado, pero que fuimos, en otras palabras, altamente favorecidos en el amado. Esta misma palabra, que es la palabra charito, es la misma palabra que el ángel Gabriel usa cuando le anuncia a María que ella sería la madre de Jesús. Y le dice altamente favorecida. Cuando María, siendo virgen, le dijo al ángel, hágase conforme a tu palabra. Es decir, cuando ella recibió y creyó la palabra, Dios no faltó a su palabra. Y recuerda que Jesús fue llamado príncipe de paz. Es el príncipe de paz que entró en un pacto glorioso, poderoso, nuevo con el Padre, para beneficiarte a ti y a mí solo por la fe, sin condiciones, un pacto incondicional. Así es que esta es una gran bendición. Y segunda de Pedro 1:2, solo apúntalo. Dice la escritura que gracia y paz os sean multiplicadas, dice el apóstol Pablo. Así es que tú y yo podemos tomar de la abundancia de la gracia de Jesús una y otra vez, como lo dice Juan capítulo 1 versículo 16, de su gracia, de su plenitud, tomamos todos y gracia sobre gracia. Y la paz es parte de esa bendición. ¿Cómo entramos? En Romanos capítulo 5 versículo 2, 3 en adelante. Dice, ¿cómo entramos en esta gracia? Acerca de la justicia de Jesús y de la paz que nos fue dada, del acuerdo de paz que Dios hizo con nosotros por la fe. Así es que debemos mantener nuestra mente en Jesús para asegurar que la paz sea fortalecida o sea ejercida en nosotros. Isaías 26, capítulo 26, versículo 3, tú recordarás que dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es a través del conocimiento de la palabra del Señor, es a través de permanecer en la palabra que podemos permitir que Dios guarde nuestras mentes y nuestros corazones en completa paz. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así es que ¿cómo podemos mantener o ejercer la paz en nosotros? A través de ocupar nuestras mentes, no preocupar nuestras mentes, sino ocupar nuestras mentes en la palabra, en el espíritu, en saber lo que Dios ya nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús. Es importante reconocer que hay una gran cantidad de sistemas de pensamientos y de huecas sutilezas que nos quieren traer duda, temor, desánimo, condenación, confusión. Pero debemos de desechar todo este tipo de pensamientos y reemplazarlos por la verdad de la palabra. Cuando tú entres en una crisis,
y que te sea difícil empezar a ejercitar la paz que mora en ti, que está implantada en ti. Y tu mente empieza a luchar contra ti y quiere imponerse en condenación, desánimo, en temor, en duda o en confusión. Toma la palabra, abre tu Biblia, recuerda algún versículo y empieza a declararlo, algún versículo que tú hayas creído, como Isaías 53, versículos 4 y 5, como Romanos 5, 1, 2 y 3, o como Isaías 26, o como Romanos 6, o Filipenses 6, 7 y 8. Recuerda que el apóstol Pablo le dice a los filipenses: en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que tiene virtud alguna, en todo lo que es digno de alabanza. Así es que puedes echar mano de la palabra y empezar a declarar la palabra, a leer la palabra, para que venga quietud a tu alma. Para que un pensamiento equivocado, una artimaña del enemigo, el enemigo de tu alma va a querer venir a robar tu paz. Y cuando tú no entiendes la paz de Dios, cuando tú no entiendes la palabra y cómo ella te confirma y te afirma en la paz, en el acuerdo de paz de Dios para contigo, recuerda que tú y yo fuimos llamados a un ministerio que se llama de reconciliación, porque Dios hizo la paz con nosotros a través de Jesús y su obra terminada. Pero cuando el enemigo quiera venir a robarte y tú no entiendes la palabra, tú no entiendes la paz del Señor, él puede robarte la paz. Porque recuerda que la parábola del sembrador dice que si tú no entiendes la palabra, viene el diablo y se la roba. Y esta no produce fruto. Así es que tienes que reemplazar tu manera de pensar con la manera de pensar de Dios. Y esto es con su palabra. Y la paz de Dios es perfecta y trae resultados perfectos. Porque permite que tu vida sea transformada a través de que tu mente sea renovada. Así es que debes de tener un corazón que confíe en el Señor. A través de confiar en su palabra, de tener en su palabra la confianza. Y esta producirá que tú enfoques, que tú te relaciones de una manera correcta a través de la fe con la paz del Señor, con Él y con su palabra. La paz opera en un ambiente de fe y confianza. Esta es la manera correcta en la que la paz puede ejercerse de una manera genuina, en un ambiente de fe y confianza. Así es que tú y yo somos responsables de que un ambiente de fe y confianza esté permaneciendo en nuestras vidas. Hay un nivel de paz, pero también hay un nivel de temor y ansiedad. Y son como los medidores que nos ayudan a saber nuestro nivel de confianza para con Dios. Cuando hay paz, nuestro medidor nos dice que nuestro nivel de confianza está pleno. Solo por último quiero decirte que Jesús causó en su obra terminada, completa y perfecta, y en lo que Él nos regaló por gracia, que la autoridad y el poder que le levantó entre los muertos mora en ti, de tal manera que cuando tú tienes esta confianza y sabes que tienes autoridad aún contra las artimañas del enemigo, aún contra toda lengua que se levante en contra tuya, aún contra toda adversidad que se levante en contra tuya, eso te dará confianza y te hará permanecer en paz. Te voy a poner un ejemplo. Seguramente la mayoría de nosotros le tenemos temor a un perro, a un perro policía entrenado para atacar, a un perro pastor alemán, digamos. Un perro grande, enorme, o a uno de esos perros. Pero si viene un perro pequeño, un chihuahua, ladran, que ladran, que ladran, inclusive atacan, pero no es lo mismo. Y entonces, dependiendo de nuestra confianza, nosotros vamos a poder sucumbir o permanecer en contra de una adversidad. Pero cuando hay una hormiga,
tú con confianza puedes pisar la hormiga. Pero cuando aparece un alacrán, no fácilmente puedes pisar con tu zapato al alacrán. Y menos a una serpiente. Pero lo que quiero decirte es que nosotros tenemos que entender que la autoridad en el nombre de Jesús nos ha sido dada. Y por último vamos a leer Romanos 16:20. Vamos a leer Romanos 16:20 porque es importante que entendamos que toda autoridad nos fue dada y que entonces tenemos que tener esta confianza para que la paz en nuestro interior se mantenga, nos sostenga. Y mira como dice Romanos 16:20. Dice, y el Dios de paz. ¿Quién? El Dios de paz. ¿Dónde es que está el Dios de paz? Quizá estará en los cielos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo, más bien el salmista David decía, si me voy al extremo del alba, ahí estás tú. Y si me voy hasta el otro lado, ahí estás tú. Y si todo arriba, ahí estás tú. Y si todo abajo, ahí estás tú. No puedo escapar de ti. Así es que dice, y el Dios de paz. Y aunque sabemos que Dios está en el cielo, pero su espíritu está en nosotros, y nuestro espíritu es uno con Él en el ámbito espiritual. Así es que si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, entonces el Dios de paz está ya aquí, en nosotros, con nosotros, entre nosotros. Y dice, y el Dios de paz, dice, quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y el Dios de paz aplastará la cabeza de Satanás debajo de tus pies. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ha dado autoridad en el nombre de Jesús, aún sobre las artimañas y los ataques del enemigo. ¿Y qué es lo que nos ayuda? El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Compartir el Evangelio, tener nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús. Recuerda que el Salmo 91, por cierto que el Salmo 91 es tan poderoso, tan importante. Recuerda que la palabra de Dios es viva y tiene poder en sí misma. Así es que si tú atrapas, si tú la haces tuya como una palabra viva en tu corazón, tú puedes echar mano de todo el poder y de toda la vida de la palabra del Señor. Y el Salmo 91 es un salmo que tiene que ver con esto que estamos hablando de la autoridad, del poder de la paz en nosotros, del Dios de paz. Porque dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendré temor del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice, caerán a tu lado 1000, pero a ti no llegarán. Es decir, hay una actitud de paz. Ciertamente con tus ojos verás la recompensa de los impíos. Dice, por cuanto has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y después dice, hollarás al cachorro de león y al dragón. Dice, pisarás al diablo. Así como lo leímos en Romanos 16:20, que el Señor, el Dios de paz, aplastará la cabeza de Satanás bajo nuestros pies. Así el Señor nos dice en el Salmo 91. Así es que es muy importante que nosotros entendamos que la palabra
de Dios es también una palabra de paz. Y el Dios de paz nos ha dado la autoridad y mora en nosotros. Así es que cuando sabes que la autoridad del Señor está en ti, tú puedes mirar aquella cosa, llámese preocupación, llámese temor, llámese intimidación, y puedes resistirlo porque la paz de Dios está en ti y puedes echar mano de ella en el nombre de Jesús. Así es que tú y yo debemos de negarnos a permitir que ni una de las cosas que Dios nos concedió en Cristo Jesús en la cruz del Calvario se queden sin ser aprovechadas por nosotros. En otras palabras, nosotros debemos de impedir que la paz deje de gobernarnos, pero debemos mantener la paz gobernándonos para aprovechar, para no impedir que toda la provisión que Cristo Jesús nos concedió por gracia en la cruz del Calvario y que ya nos fue dada, se quede sin aprovechamiento en nuestras vidas y en nuestras familias. Así es que amemos al Señor, permanezcamos en su palabra. Él es el Dios de paz, Cristo es el príncipe de paz. La paz nos fue dada para entrar en ese acuerdo de relación con el Señor. La paz es parte del fruto del Espíritu, mora en ti. Así es que no solo mantén la paz, sino permite que la paz sea implantada con los tuyos, en tu familia, en las cosas que haces, en el nombre de Jesús. Señor, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Declaramos por la fe, en el acuerdo de paz que tú ya hiciste con nosotros, Señor Jesús, en el acuerdo de paz que tú ya hiciste con nosotros a través de tu obra terminada, completa y perfecta, que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y amén.